Hay algo grande cuando conoces a Dios y la verdad de sus palabras. Por muchos años hemos conocido de este hombre que cambió la historia y que también está dispuesto a cambiar tu vida si así lo deseas. Conocerlo a Él es la recompensa más grande que puedas tener. Es una vida que nace en lo pequeño y que transforma por completo a quien lo experimenta por dentro. Hoy te queremos hacer parte de esto. Bienvenido a Verdades que Despiertan Conciencia. Que el shalom de Dios sea con cada uno de ustedes. Siempre será muy grato poder participar con usted en esta programación televisiva y esperar que la bendita palabra de Dios sea una bendición, como también el compartimiento de las alabanzas y todo lo que compartimos a través de esta programación televisiva conlleve a una bendición especial. Nosotros creemos que el Dios que servimos es un Dios de toda bendición, que es Padre de misericordia, que es Dios de toda consolación, y cualquiera sea la experiencia que usted esté pasando o los momentos difíciles que usted ha vivido, queremos animarle a establecer la palabra en su corazón y animarse a vivir en la plenitud de la fuerza del Señor para encontrar el propósito divino con el ser humano. ¿Sabía usted que Dios tiene un propósito definido para cada hombre y cada mujer? Y usted es uno de ellos. Así como lo dijo el salmista, mi Dios tiene un propósito y yo voy a descubrir ese propósito divino. La enseñanza del día de hoy es seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Sin duda usted va a ser edificado y bendecido con el mensaje que Dios entregó, seguir a Jesús. Lo que implica el entendimiento del discipulado, el ser formados a la imagen de Cristo. ¿Cómo el creyente tiene que ser formado? ¿Cómo el creyente debe pasar del nivel de miembro de una iglesia a reproducirse en otro? Y eso implica formación, implica cambiar costumbres y entrar en la cultura del reino de Dios para hablar un lenguaje que glorifica a Dios, para ejercer una influencia de reino de Dios. Entonces quiero animarle, quiero que usted revise su propia vida espiritual al torno de la palabra. Siga la programación televisiva porque Dios tiene grandes bendiciones dentro del tiempo que Dios en su gracia nos permite tener y de esa manera edificarnos juntos. Bendición, unidos en esta programación. Nuestro corazón, fuego que consuma todo por ti, y con los cielos cantaré, eres el Rey. Oh, te amo, Dios, solo a ti te adoraré. Eres Señor, eres Señor, solo tú eres fiel, solo tú eres fiel. Viste a Jesús, viste a Jesús. Para llegar
titulado la enseñanza del día de hoy, Seguir a Jesús. Y quiero comenzar con esta lectura bíblica. Sigan su lectura allí en sus respectivos asientos, reverente, escuchando con atención, teniendo una correcta disposición para atender al consejo divino. Y en igual manera, aquellos que nos siguen en la transmisión, evitar toda distracción para sacar provecho del consejo que Dios siempre nos proporciona. Dice la Biblia de esta manera: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando fuimos llamados a ser cristianos, o cuando decidimos convertirnos a Jesucristo, cuando, como dice el apóstol San Pedro en otro pasaje, siendo renacido no de simiente corruptible como oro o plata, sino a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Cuando el hombre ha permitido a Jesucristo tomar la conducción de la vida, eso es lo que implica entender lo que significa seguir a Jesús. Seguir a Jesús en el inicio de la iglesia primitiva era recepcionar la palabra en el corazón, bautizarse y estar dispuesto a ofrendar su vida si fuera necesario por la persecución que había en aquellos días. En otras palabras, era una decisión radical. El que se amistaba con Jesucristo como resultado de haber renunciado a sus pecados y permitir el gobierno de Cristo en sus vidas, eso implicaba el precio de servir a Dios. Pero para estos hombres y mujeres valía la pena seguir a Jesús. El mundo no soporta la cruz. El mundo no soporta que alguien pueda conducir sus vidas. El mundo no le agrada ser confrontado para que el hombre cambie su modo de pensar y de hacer. Pero el llamado que Dios nos hace es un llamado radical. Hoy sigue Jesús llamando al hombre a la conversión, llamándolo a ser parte de la ciudadanía del reino de Dios. El pasaje que he leído, nótese que este llamado implica sufrir por Cristo. Recordemos las palabras del apóstol San Pablo cuando dice: el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Y aquí el apóstol San Pedro dice: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándolos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él nos dejó ejemplo de humildad, de mansedumbre, porque cuando a él lo injuriaban, él no devolvió la injuria. Él caminó hacia el Gólgota, así como el cordero va al matadero, enmudeció, no habló su boca. Ejemplo nos ha dado el Señor de humildad, de sencillez de corazón. La palabra ejemplo en un principio se utilizaba en la copia de los escritos del maestro, y que posteriormente la palabra ejemplo vino a ser ejemplo de vida. Ejemplo de vida. Y Jesús nos es ejemplo. Ejemplo para enfrentar las diversas situaciones de la vida. En otras palabras, a través del ejemplo de Jesús somos capacitados
para enfrentar los momentos adversos y difíciles. Porque el diablo sigue activo en el planeta Tierra. El diablo, a través de espíritus malignos y a través del poder del engaño de este mundo, quiere frenar la acción poderosa y efectiva de la iglesia. Pero Él nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Las pisadas del Maestro son perfectas. Pareciera que en los días actuales, en esta sociedad posmoderna, la iglesia ha ido plasmando en su corazón el sistema de este mundo. Y no hay una entrega y una dedicación total, radical, por Jesús. Y pareciera que el hablar y el actuar de algunos cristianos da como la impresión de avergonzarse del Evangelio y de Jesús. No piensan en Jesús. Jesús no es su prioridad. Y por ende no comparten su fe. Pero quiero animarles, amados hermanos, a seguir a Jesús. A seguir a Jesús. Cuando en Antioquía por primera vez a los seguidores del camino se les llamó cristianos. Se les llamó cristiano en una forma despectiva. Eran los pequeños Cristos. Se parecían tanto a Jesús que fueron llamados cristianos. Eran los seguidores del Maestro de Galilea. El Señor sigue siendo el mismo. Y el mundo resiste la cruz. Pero nosotros tenemos que aceptar la cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir al Maestro. Seguir al Maestro es lo de un verdadero cristiano. Tengo otra palabra para compartirles. Y esa palabra está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice así: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Este pasaje es el resultado de la manifestación del poder de Dios de Pedro y Juan, cuando se acercaban al templo a la hora la hermosa, como dice, se acercaban al templo para orar. Y este hombre cojo extiende su mano, porque vivía de la caridad pública. Y estos apóstoles del Señor le dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret y anda. Y se produce un espectacular milagro. El asombro y la expectación y la resistencia del poder religioso de aquellos días. Entonces son convocados ante las autoridades religiosas. Y este hombre se encontraba en pie cuando encontramos esta declaración. Y de este pasaje quiero destacar solo dos cosas relevantes.
Primero, la humanidad sin Cristo está perdida. Solo a través de Jesucristo hay salvación. No hay otra manera que el hombre sea salvo. No hay ninguna otra autoridad, ninguna otra personalidad. No hay sistema ni filosofía en este mundo que pueda garantizar salvación. Solo Cristo Jesús. Y el mundo tiene que saber, y la iglesia tiene que entender, que solo Cristo salva al hombre. No son sus buenas acciones, ni nada bueno que podemos pensar así. Es Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que ser sus seguidores, seguidores de Cristo. La segunda verdad, o la segunda cosa que quiero destacar, es el asombro de los religiosos. Los religiosos, al ver a este hombre en pie, sanado, hombre que ellos conocían, que por prolongados años estaba en esa condición deplorable, viviendo de la compasión humana, en un instante, al nombrar a Jesús de Nazaret, aquel que había muerto y resucitado, produjo una sanidad extraordinaria. Y ellos se maravillaron. Y se maravillaron porque Pedro y Juan eran hombres del vulgo, eran hombres comunes, que tenían estudios básicos. Pero lo más sorprendente es lo que dice la última parte del versículo leído: y les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían que habían estado con Jesús. En otras palabras, Juan y Pedro tenían la marca de la presencia de Jesús. Le reconocían que habían estado con Jesús. Estaban llenos del Espíritu Santo. Habían sido llenos del Espíritu Santo. Y en esa autoridad dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Solo lo que tenemos podemos compartir. Y le dice: lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando aprendemos a estar con Jesús, a desarrollar sensibilidad a la presencia de Dios, cuando tenemos el testimonio a través de la presencia de Jesús, otros van a observarnos, otras personas van a observarnos. Y eso es en el plano de toda la iglesia. No solo un pastor, no solo un hombre o muchos hombres de Dios que tienen alguna responsabilidad o un llamado específico al servicio, sino cada uno. Porque la tarea de los discípulos fue asemejarse a Jesús lo más posible. Por eso que decían, se parecía que habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús. Así como Moisés, cuando estuvo con Dios en el monte Sinaí, bajó y había una brillantez, era la gloria de Dios que resplandecía. Eso es tremendamente necesario entenderlo. Hay lecciones que uno puede sacar de las tradiciones orientales, las costumbres familiares. Y me llamaba la atención el caso de un artesano, un alfarero, un joven brillante alfarero, Angie Sabine Peter. Era un alfarero que tuvo la posibilidad de hacer un curso en Japón con un destacado y prestigioso alfarero japonés, Masaki Shibata. El joven, cuando fue favorecido por tener la oportunidad de viajar a Japón y tener 6 meses para ser instruido por
el anciano japonés, que había sido admirado por este joven, por muchos años lo había admirado, de manera que tener el privilegio de viajar y estar 6 meses le pareció un privilegio inmenso. Pero él estaba ilusionado, estaba lleno de sueños y no hallaba la hora de que el día de su viaje llegara. Pero él no investigó acerca de la tradición japonesa, ni procuró investigar acerca de las tradiciones de la familia Masaki Shibata. Entonces, cuando llegó, lo primero que hizo fue que la familia lo adoptó en su familia. Y le dijo: aquí tú comenzarás a hacer todas las cosas que hace la familia. Todas las cosas. Él venía pensando solo en el taller del maestro. Sin embargo, se encuentra y le dice algo que he apuntado: tenía que aprender a hacer de todo y en una forma correcta. Tenía que participar de cada aspecto del hogar y del taller. Entonces fue enviado prontamente a los campos de arroz y a hacer diversos trabajos domésticos, trabajos prácticos. Y de esa manera, a la distancia, mientras trabajaba en los quehaceres de toda la familia, observaba también el taller de Masaki Shibata, el anciano japonés. El anciano le dijo en un momento: la manera en que realizas tus actividades más insignificantes en tu vida diaria se va a reflejar en tu trabajo. Él comenzó a sentirse un poco decepcionado, porque las expectativas que él tenía eran diferentes. Él llevó algunas de sus propias obras de artesanía, las mejores obras que había hecho, pero el japonés no le dejó que le muestre ninguna. Tú vienes aquí a aprender, no vienes para mostrarme los éxitos, tus éxitos, así en sus palabras. Dice que en una ocasión, ya con más tiempo, la esposa en confianza, la esposa de Masaki Shibata, le dice: mira, tú cuando llegaste así como un gran árbol, con muchas ramas. Entonces, tú te has dado cuenta que nosotros hemos cortado algunas de esas ramas, porque era la manera de que tú des más y mejor fruto. Y él se dio cuenta que era todo un periodo de poda. Había sido podado, pero estaba decepcionado. Y cuando regresa a su tierra, él venía con esa sensación de haber perdido 6 meses, porque muy poco tiempo pudo estar en el taller, y las ocasiones que estuvo en el taller fue solamente para observar al maestro. Pero él cuenta que cuando llega a su casa y llega a su propio taller, se sienta en el taller y él comienza a tener una mirada, una conmovisión diferente. Ya el trabajo cobró un valor mayor. Se dio cuenta que la experiencia del anciano y la vida en comunidad, en familia, fue tremendamente importante. El concepto de su propia arte había quedado transformado y comenzó a valorar
a valorar la influencia del anciano en esos 6 meses. Cuando uno observa la cultura de estos países orientales, aquí mismo tenemos armenios, tenemos turcos y sin duda otros de otras nacionalidades. Usted se da cuenta que todos ellos, sus negocios, sus empresas, las tienen en familia. Es parte de su cultura. Los judíos son en igual manera los mismos. Los métodos de enseñanza han cambiado. Los métodos de la antigüedad eran diferentes. Los padres formaban la vida de sus hijos. Las prácticas de hoy son diferentes. Hay mucho individualismo. Pero en aquellos días los padres eran los mentores. El padre y la madre eran mentores de sus hijos. Eran los guías, los consejeros. Y los que le daban el ejemplo cómo enfrentar la vida. Enseñaban las historias épicas de sus antepasados. La ley, el pueblo judío enseñaba las historias, las grandes victorias de Israel, de sus próceres espirituales. Y los padres y madres de hoy también, y sobre todo en tiempos pasados, era muy recurrente que las historias bíblicas sean plasmadas desde pequeños en los niños. La mayoría de los judíos instruían a sus hijos en las escrituras. Y aunque los niños aprendían a leer en las escuelas, sin embargo, los principios y los valores de Dios eran transmitidos por sus padres. Los padres cumplían ese rol. El método generalizado en aquellos días era que los jóvenes que comenzaban a crecer ya desde muy niños comenzaban a descubrir sus habilidades y comenzaban a observar si sus habilidades y sus deseos de enfrentar la vida estaba en concordancia a la profesión de su padre. Y ellos se transformaban en parte de su familia para aprender el oficio del padre y enfrentar la vida de esa manera. A veces habían hijos que tenían otras habilidades. Entonces, otro artesano. Y sabe, ese hijo se trasladaban a la otra familia por año. Porque cada uno de estos jóvenes que estaba siendo formado tenía su mentor personal, su maestro. Ese era el concepto que había y se manejaba y se maneja en estas culturas. Después de los 13 años de edad, un jovencito, un adolescente, 13 años de edad, un niño aprendía el oficio de sus padres. Y se quería cambiar de oficio, entonces de acuerdo a las tradiciones judías, a las tradiciones orientales, iba a ser parte de otra familia. Y seguía estando bajo la mentoría, la dirección, el consejo y la dirección. Al trabajar al lado de un mentor, llevaba tareas pequeñas, diversas tareas, porque el aprendizaje no era retener información, sino aprender principios para enfrentar la vida. En otras palabras, se le proporcionaba el conocimiento y la sabiduría para enfrentar la vida, porque la vida no es fácil. Ahora, aterrizándolo al llamado que nos hace Jesús de seguirlo a Él, viene la pregunta: ¿cómo formar discípulos? Porque la iglesia primitiva no tenía miembros de iglesia. Hoy nosotros nos conformamos con tener miembros, y hay buenos miembros en la iglesia, pero ha habido un desconocimiento y la responsabilidad de la pastoral.
Y cuando hablo de responsabilidad pastoral, estoy hablando en un sentido general, amplio. Porque esta falencia la tienen muchas organizaciones evangélicas. Y aunque han despertado muchas de ellas, se perdió mucho tiempo. Se perdió mucho tiempo. Porque la visión más bien de las iglesias, muchas iglesias, es una visión parroquial. Donde está el pastor y donde el pastor lo proporciona todo y donde el creyente es miembro y puede ser un buen miembro que apoya el desarrollo de la iglesia, pero deja de ser discípulo, de reproducirse en otros, Los pastores producen pastores, las ovejas reproducen ovejas. La palabra hebrea para discípulo es talmid. Era el plural, es talmidim. Y significa un discípulo o estudiante. Significa uno que se entrega al estudio aprendiendo al lado de un rabino. Aprendiendo al lado de su maestro las escrituras y cómo se viven las escrituras. Cómo esa palabra se establece en el corazón y en la vida diaria. En el griego, la palabra discípulo es matetes y en plural matetai. Uno que aprende, un aprendiz, uno que está dispuesto a seguir a su maestro. La palabra discípulo, ahí viene la palabra disciplina también. Pero un discípulo es más que adquirir o aprender la autodisciplina. Implica una transformación de vida. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 9, versos 36 y 37. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Aquí llega Pedro y Dios lo usa y esta mujer resucita. Es testimonio tremendo. La manifestación del poder de Dios. Eran seguidores de Cristo, las obras de Cristo hacían. Pero esta mujer descrita en este pasaje como discípula, la discípula de nombre Tabita, Dorca, la discípula del Señor. Esta mujer impactó su comunidad. Era una mujer que buscaba el bien de los demás. Era una mujer generosa. Era una mujer que practicaba las buenas obras. Y de esa manera marcó muchas vidas. Y cuando muere, las viudas y personas que le conocían lloraban sinceramente la partida de esta mujer. Pero llega Pedro y todas están llorando, las saca todas para afuera y se postra y Tabita, levántate. Y Tabita se levantó por el poder de Jesucristo. Bendito sea Dios, una discípula del Señor, una mujer de Dios resucitada, que sirvió a Dios y que impactó. Y un Pedro usado con Dios con las características propias de su personalidad. Y termino poniendo el ejemplo porque esta es la idea. Elías y Eliseo. Este es un ejemplo de discipulado también del Antiguo Testamento. La vida de Elías y de Eliseo. Elías fue uno de los más grandes profetas de Israel. Un hombre tremendamente usado por Dios. Él apartó las aguas del río Jordán. Sanó las aguas de Jericó. Él resucitó a un muchacho. Él hizo flotar
el hacha en el agua. Él sanó las aguas, pero también allí había un envenenamiento y también trajo sanidad. El caso tan conocido, la lepra de Naamán. Elías, un profeta de autoridad, un hombre que se atrevió a enfrentar al rey Acab, uno de los reyes más malvados. Y en una de las ocasiones que se enfrenta a él, le dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Y le dio la palabra de juicio. Fue un hombre que parecía que tenía las llaves del cielo. Oró en su momento para que caiga agua. Oró en su momento para que cayera fuego y consumiera el holocausto. Y dejara avergonzados los profetas de Baal y de Asera. Un tremendo hombre de Dios. Porque estos profetas no solamente tenían un aprendizaje académico, sino había una transformación personal. Eran los transmisores de la verdad. Hombres que estaban en conexión con Dios, y al estar en conexión con Dios, en intimidad con Dios, hablaban lo que Dios les impulsaba a decir. Pero Eliseo se transforma en su compañero, en su discípulo. Y estos compañeros eran fieles. Mire lo que dice la Biblia. Aquí está el llamado, porque Elías fue un hombre como nosotros, dice la Biblia en las palabras de Santiago el apóstol, que Elías era hombre sujeto a pasiones. Era un hombre que tenía luchas, pero oraba fervientemente. Oraba fervientemente. Así también lo declara Santiago. Él pasó un momento después de una gran victoria, se deprimió. Los ataques, la lucha, las amenazas de la impía reina Jezabel, que lo amenazó de muerte. Huye, escapando por su vida. Se esconde en la cueva. Cae en un estado depresivo. Pero allí Dios llega, lo alimenta con cuervos, como dice la Biblia, y le habla. Largo camino te resta, Elías, arriba. Y se levanta Elías. Y luego viene, porque ya está llegando su hora, su tiempo. Y tiene que haber un nuevo hombre que asuma. Entonces tiene que haber un tiempo de preparación. Y encontramos este pasaje en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Sabat, que araba 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Cuando Elías puso el manto sobre Eliseo, lo dejó todo, abandonó todo, determinó seguir a su maestro, aceptó el llamado de Dios para estar en el ministerio. Hay que tener un llamado de Dios.
Para ser un pastor hay que tener un llamado de Dios. Hay pastores que se han suicidado. Y cuando personas llegan a estas decisiones, uno puede hasta poner en duda si verdaderamente fueron llamados, o la buena intención, el buen deseo de servir a los demás. Porque si hay una tarea, si hay un trabajo para Dios más incomprendido, es precisamente la labor pastoral. Esa es la gran realidad. Entonces tiene que haber un llamado de Dios. Los hombres de Dios tienen que tener la convicción que han sido llamados por Dios y que Dios lo sustenta y que Dios está con ellos, y mantener viva esa fe y esa comunión con Dios. Él deja el exitoso trabajo del campo, abandona sus yuntas de bueyes. Era un hombre de recursos. Lo abandona todo, así como lo hizo Pedro, Juan, Jacobo y los discípulos del Señor. Y se dispuso a acompañar a Elías a donde él iba y a servirle. La meta de Eliseo era aprender de su maestro Elías. Los años que el Señor le iba a permitir vivir a su lado, él quería aprovecharlos. Él quería hacerse semejante al profeta, porque sin duda había en él, por este llamado divino, el entendimiento que iba a llegar el momento que él iba a asumir la función de profeta en Israel. Ser un profeta de Dios, ser un pastor, ser un maestro llamado por Dios, es mucho más que un aprendizaje académico. Es necesario ir a los institutos, es necesario dejarse enseñar, cultivar espíritu enseñable, prepararse frente a una sociedad exigente, a una sociedad preparada en los días actuales. Pero es solo una parte. Hay que depender del Espíritu Santo. Hay que tener convicción de un llamado de Dios. Y no solamente los que trazan la palabra, los que adoran, los que sirven. Todos tenemos que depender del Espíritu Santo. Todos tenemos que tener conciencia que hemos sido llamados por Dios para servirle. Bendito sea el Señor. Eliseo se transformó en un acompañante fiel. Llevaba acciones personales, servicio, ayudaba a su maestro en todas las áreas, le servía. Lo mismo que hizo Josué con Moisés. Esta clase de relación tuvo Jesús con sus discípulos. ¿Cómo nos imaginamos nosotros, hermano, cuando Jesús entra a casa de Mateo? Mateo era un publicano. Los publicanos eran despreciados por los judíos, porque siendo judíos trabajaban al Imperio Romano. Y los judíos consideraban que los publicanos eran perros, eran títeres de Roma. Y como ellos tenían la facultad no solo de cobrar los impuestos, sino tenían la libertad de cobrar un excedente más. Y ese excedente era libre. Entonces se sentían traicionados y se enriquecían. Pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no hace excepción de persona. Jesús ama a todo ser humano. Y Mateo comenzó a prestar atención. Mateo seguramente a la distancia comenzó a oír, a escuchar de su María, a ver las acciones del Maestro. Y Jesús, como conoce los corazones, Jesús, como tiene palabra de autoridad, mientras Mateo trabajaba allí en el puesto, ahí en la mesita posiblemente, cobrando los impuestos,
Le dice: Mateo, Leví, levántate y sígueme. Sígueme. Y Mateo dejó todo, con la oposición posiblemente de su esposa, con la oposición de dejarlo todo, dejar el confort. Lo deja y sigue al maestro. Y Mateo, en gratitud, lo invita a su casa a comer. Comer en esos tiempos era una señal de amistad y de paz. Pero para los discípulos no era fácil. Seguramente para Pedro era más fuerte, pero de una manera a otra, es decir, de diferentes maneras, Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Los discípulos estaban aprendiendo cómo se vive en el reino de Dios. Le estaba dando enseñanzas revolucionarias. ¿Cómo se vive en el reino de Dios? Es decir, que Jesús lo estaba sorprendiendo continuamente. Y nótese que los cambios que Jesús lo invita a hacer no sucedieron en forma espontánea. Jesús se toma su tiempo también. Se tomó su tiempo. Todo depende de nosotros. Hay algo grande cuando conoces a Dios y la verdad de sus palabras. Por muchos años hemos conocido de este hombre que cambió la historia y que también está dispuesto a cambiar tu vida si así lo deseas. Conocerlo a Él es la recompensa más grande que puedas tener. Es una vida que nace en lo pequeño y que transforma por completo a quien lo experimenta por dentro. Hoy te queremos hacer parte de esto. Bienvenido a Verdades que Despiertan Conciencia.